Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Al fin llovió, ¿verdad? Qué rico que cayó esa lluviecita ayer y hoy y pudimos estar más tranquilos. Ya bajó un poquito la temperatura, un medio grado, pero bajó. Bueno, me alegra mucho saludarlos y darles la bienvenida en esta tarde en la que continuamos con nuestra serie Vamos por un café. Y fíjense que es rico saber que cuando estamos al calor del cafecito podemos tener esas pláticas en las cuales nuestras vidas se transforman. Eso es lo que es Vamos por un café. Son conversaciones que cambian vidas. El día de hoy vamos a ver una historia bien cortita, pero también muy impactante. Y le hemos puesto el nombre del tema, Un corazón necesitado. Nosotros vamos a poder ver a través de este pasaje, que ya se los voy a mencionar, cosas bien sencillas. Y les hago un poquito de contexto, qué era lo que estaba pasando. El Señor anda en Galilea, está por ahí cerca del lago Genezaret, y entonces suceden varias cosas que son literalmente milagrosas. Una de ellas es que Él quería predicarle a la gente y le pide a Pedro que mueva una de las barcas y esa barca le sirve a Él como un podio, así como yo estoy ahorita hablando aquí. Y Él le habla a la gente y luego que termina de hablar con la gente, porque como recordamos el sábado pasado, donde Jesucristo iba, era noticia, se volvía viral. Entonces, Él termina de predicar y le dice a Pedro, vamos a pescar. Y resulta que Pedro había pasado toda la noche en eso. Y le dice, no, Señor, sí, no hemos pescado nada. Vamos, le dice, tira la red por aquí. Y ocurre lo que conocemos como la pesca milagrosa. Eso fue un milagro que hizo Jesucristo. Más adelante, Él anda siempre en la región de Galilea y llega un hombre leproso y le pide que lo sane. Y Jesucristo le dice, sí quiero sanarte. Qué rico es escuchar eso, ¿verdad? De alguien que te dice, sí te quiero complacer en esto. Y lo sana. Más adelante, Jesucristo está en una casa y dice que estaba pero lleno, ya la gente no cabía y entonces unos hombres llevaron a un amigo de ellos que estaba paralítico y no sabían, ¿y cómo vamos a meter a este hombre para que el Señor lo sane? Y se les ocurrió una magnífica idea. Se subieron al techo, abrieron un agujero y lo bajaron enfrente de Jesucristo. Y Jesucristo también lo sana. Ese día la gente decía esta frase, hoy hemos visto maravillas, literalmente. Pero lo que sigue, en el capítulo 5 de Lucas, del 27 al 32, para mí no deja de ser un milagro. Es una plática bien sencilla en la cual Jesucristo transforma la vida de un hombre. Y se los quiero leer. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Después de esto, de todo lo que les acabo de contar, ¿verdad? Todos los milagros que hizo el Señor. Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagan los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Versículo 28, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. O sea, Leví se levantó y lo siguió. Luego Leví hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Muchos cobradores de impuestos y otros estaban comiendo con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los seguidores de Jesús y les hacen la siguiente pregunta, ¿por qué beben y comen con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús les respondió, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. 6 versículos. Esa historia cortita. Hoy Dios nos va a llevar a entender por qué esas conversaciones se vuelven tan transformadoras en nuestras vidas y en las vidas de las personas con las que hablamos. Antes de que entremos en el tema, quiero que veamos a los personajes de esta historia. Son 3. El primero de ellos, voy a usar un término bien nicaragüense, el odioso. ¿Saben quién era el odioso, verdad?
El odioso era Leví. El versículo 27, el versículo 27 dice que él estaba ahí, Leví, sentado en el banco donde se cobran los impuestos. ¿Quién era un cobrador de impuestos en ese tiempo? ¿Quién era? En la cultura hebrea era lo peor de lo peor. No los toleraban, porque eran hombres hebreos, judíos, que se prestaban al servicio del Imperio Romano para literalmente sangrar al pueblo con los impuestos. ¿Por qué? Porque ellos obtenían una ganancia. De ahí estaba su salario y cuando se les pasaba la mano, se quedaban también con eso. Entonces, imagínense esto. Está ahí Leví, que en ese momento se conocía como Leví, y resulta que Jesucristo le dice, seguime. ¿Qué creen que pensaba Leví en ese momento? Imaginémonos un poco en qué pensaba Leví. Pensaba en esa marca que andaba en la espalda, en esa X que andaba en la espalda, el cobrador de impuestos, la persona repugnante, la persona odiosa, la persona que nadie quiere tratar con ella. Algunas veces conocemos personas que también andan esa X en la espalda, esa X que dice, ese chavalo es el peleonero del colegio, ni te juntes con él. Aquella chica que vaya es la fácil, no tengas tratos con ella. Aquel es el lengua larga del barrio, no te metas con él. Aquel es el drogadicto, aquel es el borracho. Y están el montón de X en la espalda. Ahora, les pregunto de nuevo, ¿cómo se sienten esas personas? Se sentían como Mateo, se sienten como Mateo, marginados. Se sienten totalmente que cada mirada es una acusación, que cada palabra que van a recibir es una ofensa, es un insulto. ¿En algún momento te has sentido así? ¿En algún momento has pensado, wow, ¿quién soy yo para conocer a Jesucristo? ¿Quién soy yo para que Dios me ame? Entonces, veamos qué fue lo que hizo Mateo. Jesucristo solo le dijo una palabra, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Qué interesante es esto, ¿verdad? Porque no fue una conversación extensa que se tomaron 2 horas y pidamos otro café y otros panes y comamos más. Solo fue una frase, sígueme, y él hizo lo que Jesucristo le dijo. Entonces, lo que hizo Leví fue lo siguiente, lo dejó todo y siguió al Señor. Esto es ser radical. Esto es el tener el deseo y la convicción de decir, voy. ¿Y qué implica sígueme según el Señor? El Señor siempre fue claro. Ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia. Siempre que Él pide que lo sigan es totalmente. Totalmente. Cuando dice, seguime, tenés que dejar a tu papá y a tu mamá. Si no, no sos digno de mí. O sea, es bien fuerte el compromiso, ¿verdad? Y en otra parte dice que el que lo sigue a Él y mira para atrás, no es digno de Él. A eso se estaba exponiendo Leví. Ahora, pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que dejemos hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que dejes? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje? Esa es una pregunta válida. Otra de las cosas que hizo Leví es que fue muy agradecido. En esa comunidad, en Capernaum, que era donde él vivía, la ciudad donde él vivía, él formaba parte del grupo de los excluidos, de los cobradores de impuestos. Jesucristo lo tomó en cuenta y dice la Biblia que él hizo una fiesta, no una fiesta, una gran fiesta para Jesucristo. Eso es agradecimiento. Eso es tener un corazón agradecido para el Señor. Luego, en medio de esa celebración, Leví es bien intencional. Él invita a sus antiguos socios.
Porque lo que yo entiendo es que lo dejó todo. O sea, ya no siguió, no siguió cobrando los impuestos. Lo dejó todo. Pero dice, ya que yo conocí la verdad, voy a traer a mis amigos a que conozcan la verdad. ¿Cuántas personas habrían aquí que tú conoces si te decidieras hoy a decir, voy a traer a mis amigos a que conozcan a Jesucristo? Cada sábado, cada fin de semana tendríamos personas nuevas a quienes conocer y a quienes hablarles acerca de Jesucristo. Esa es la intencionalidad. Este hombre no piensa solo en él, no dice, ya resolví mi problema, ahora ya tengo un propósito para vivir. Él dice, mis amigos también lo necesitan. Un paréntesis, solo como curiosidad. El nombre de Mateo significa don de Dios o regalo de Dios. Probablemente el Señor se lo cambió. Él se llamaba Leví, como en otros casos, como el caso de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces, cierro el paréntesis aquí porque me llamó la atención. Don de Dios, regalo de Dios. Ese es uno de los personajes, el odioso. En algún momento, algunas veces, nosotros nos podemos sentir también como Leví, completamente excluidos, o nos hemos sentido en algún momento. Quiero presentarles al otro personaje y es el invitado. Dice este pasaje en el versículo 29 que hubo una gran fiesta, un gran banquete. Eso era para Jesús. Entonces, esto nos recuerda que el único digno de todos los honores es Jesucristo. Pero quiero decirles, cuando hablamos de conversaciones que transforman vidas, cuando hablamos de vamos por un café, si Jesucristo no es el centro de la conversación, en nada estamos. Hemos desperdiciado un café, un buen tiempo y una buena plática en la que pudimos centrar ese tiempo si Jesucristo no es el centro de nuestra conversación. Y ustedes pueden decir, no, pero es que me van a tomar como religioso. No se trata de eso. Se trata de que aquella persona tiene una necesidad. Y yo, por medio de lo que Dios me ha mostrado, yo tengo la solución de parte de Dios para esa persona. Si Jesucristo no es el centro de la conversación, probablemente solo estemos buscando gloria para nosotros. Es lo más seguro. O probablemente estemos pensando que, tal vez logro impresionar a esta persona con lo que sé de la Biblia, que no sé qué, o cuánto sé de esto, de lo otro. Solo queremos algunas veces resolver el problema de las personas en nuestras propias fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Así que el invitado especial en ese café siempre es Jesucristo. No perdamos de vista esto. Y el tercer personaje son los jueces. En el versículo 30 dice que los fariseos se acercan ahí, dice el versículo 30, los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los seguidores de Jesús. Suena bien interesante, ¿por qué no le preguntaron a Jesucristo? Se fueron a los otros ahí como a chismear, ¿verdad? No fueron directamente a quien le tenían que preguntar. Y dice, ¿por qué beben y comen con cobradores de impuestos y pecadores? Ya pueden ver qué significaba ser un cobrador de impuestos en la cultura hebrea. Cobradores de impuestos y pecadores estaban en el mismo nivel. Entonces, algunas veces nosotros podemos tomar estas preguntas bien juiciosas. Y viene una persona y le decimos, ¿y por qué te vestís así? ¿Y por qué hablas así? ¿O por qué estás haciendo lo que haces? O como dicen los chavalos, ¿verdad? ¿Y esa pinta? Algunas veces nos volvemos juiciosos. Y esto es grave. Es grave, déjenme decirles por qué. Aparentemente solo es un comentario, pero algunas veces podemos destruir la vida de una persona con una pregunta juiciosa, con una mirada juiciosa. Porque probablemente esa persona le llevó tiempo decidirse a decirte que sí te quería acompañar a la iglesia. Y el día que vino, le apareció un fariseo, le apareció un maestro de la ley y lo enjuició. Y esa persona dijo, pues, donde tenía esperanza, no la encontré.
así que no vuelvo. Tengamos sumo cuidado. ¿Por qué hacemos preguntas juiciosas? Porque nos sentimos ofendidos. Nos sentimos ofendidos ¿por qué? Porque creemos que nosotros somos la santidad. Y ese es el problema. Se nos olvida de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde nos lleva el Señor, solo por un elemento que es clave, la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece nada, pero Dios, que es tan bueno, Él nos ha dado su gracia. Así que sobran los jueces en este mundo. Sobran los jueces. Ustedes solo se tienen que meter a las redes sociales y leer comentarios en alguna publicación. Van a ver que la mayoría, lo que prevalece en algunos casos, es juicio. Y eso no es lo que Dios quiere. Así que vamos a llegar a una parte para concluir este tema. Probablemente lo van a sentir aceleradito, pero en realidad en la conclusión es donde está lo más importante que vamos a hablar el día de hoy. A mí me gusta mucho porque estos hombres, maestros de la ley y fariseos, les preguntan a los discípulos, pero quien responde es Jesucristo, como debe de ser. Él es el líder de ellos. Y Él no deja que ellos respondan, Él es el que responde. En el versículo 31 y 32, Jesucristo responde, pero esa respuesta es una de las explicaciones más claras de lo que en realidad significa el corazón de Dios y el Evangelio para con cada uno de nosotros. Jesucristo responde en el versículo 31. Dice versículo 31, Jesús le respondió a la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Que por qué comían con pecadores y con cobradores de impuestos. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Y yo me reía porque recuerdo que muchas veces han llegado personas a la consulta y no tienen nada. Y uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué le puedo decir a esta persona? Entonces estaba leyendo un artículo que dice, ¿por qué las personas sanas van a consulta? Y esto decía que el 70% de las personas que van a la consulta y están sanas, lo que tienen es un deseo de platicar con alguien. ¡Wow! Digo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de poder hablar de las necesidades emocionales y espirituales que ellos tienen. Entonces, cuando le decimos a alguien, vamos por un café, toquemos esas necesidades. Vayamos al corazón de las personas y hablemosle acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Dice, el 70% de los que van a consulta, estando sanos, solo tienen el deseo de hablar. Otro 20% van porque dicen, pues me preocupa, puede ser que esté enfermo, puede ser que tenga algo. Y otros van porque andan buscando un subsidio, o sea, una excusa médica pues para no ir a trabajar. Entonces, muchas veces, claro, el 30% hay personas enfermas, no creo que no hayan ahí, ¿verdad? Entonces, aprovechemos eso. Jesucristo lo dijo bien claro, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. La pregunta es, ¿en qué lugar me catalogo? Si estoy sano o estoy enfermo. Yo creo que todos estamos enfermos. Todos tenemos una enfermedad que se llama pecado. Lo heredamos de Adán y Eva, de nuestros padres, y se lo vamos a heredar a nuestros hijos hasta que el Señor venga. Y necesitamos sanar esa enfermedad. El versículo 32 es más contundente todavía. Dice, yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan. Es fuerte, porque muchas veces nos creemos buenos, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. En otras versiones dice, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque esa frase, cambiar la manera de pensar y de vivir, es equivalente a arrepentimiento, que en griego es metanoia, cambiar de mente. Y se lo quiero explicar de esta manera. Un día, un buen amigo me preguntó si me iba a ir al cielo. Y yo le dije que sí. Y me preguntó que por qué. Y le dije, porque soy bueno. Yo no he matado a nadie, yo no me he metido a robar a un banco, yo no he hecho esto, y empecé a hacer cosas
Como él mismo me dijo, te sentís bueno porque te comparás con los peores, pero en realidad no sos bueno. Entonces, ahí hubo un cambio de mente porque él me dice, mira, la salvación no es por lo bueno que hagas, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso fue un choque en mi mente y dije, sí, yo necesito un Salvador. Yo lo necesito. Entonces hubo un cambio de mente. Lo que sucede es que muchas veces la palabra arrepentimiento la asociamos mucho a emociones. Ay, que me arrepiento de haberte fallado. Y es cierto, el arrepentimiento contrae emociones, pero también tiene implícito, y lo más importante es cambiar mi mente para cambiar mi manera de vivir. Eso lo dice bien claro el Señor. Sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿qué tan bueno me considero hoy? Ustedes que están ahí sentados y yo que estoy aquí hablándole, ustedes que nos están viendo ahí en el Facebook, ¿qué tan bueno te consideras? Porque si te consideras medio bueno, un poquito bueno, déjame decirte que tenés problemas. Porque la Biblia es bien clara. Si pueden, anoten este versículo, Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es contundente. Dios nos ubica y dice, no hay nadie bueno. No hay ni una persona buena. Entonces, Jesús no viene a salvar a los buenos o a los autosuficientes, sino a aquellos que admiten delante de Dios su necesidad de un Salvador. Y yo te quiero animar hoy a que no te perdas esta oportunidad. Si no habías hecho esto antes, decirle, Señor, yo necesito de tu salvación. Esto sería fabuloso y sería lo más importante que sucedería en esta tarde, lo más importante que te sucedería en la vida, es entender y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Para reforzar un poco en qué consiste esto de la salvación, 1 Timoteo, versículos 2, del 3 al 6. Si se lo quieren aprender, tómenlo como una secuencia, del 1 al 6. 1 Timoteo 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya lo aprendemos. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer la verdad. Les pregunto, ¿Dios quiere mandarnos al infierno? No. Este versículo 4 nos demuestra que el deseo de Dios para cada ser humano, por lo peor, por la mayor cantidad de X que tenga en su espalda, esa persona también tiene la oportunidad de ir al cielo. Porque el deseo de Dios es que todos se salven y vengan a conocer la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay otra manera. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entendamos con claridad eso. Y versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, volviendo a ese corazón necesitado, que puede ser el tuyo en este momento, puede ser el mío, puede ser el de cualquier persona, Jesucristo sabía que el corazón de Leví y el de sus amigos estaba necesitado. Él, en su omnisciencia, siendo Dios, sabía que ellos estaban necesitados. Él buscó llenarlos con su gracia y lo hizo. Él conoce también tu corazón. En este momento, Dios está viendo tu necesidad. No te resistas, solo déjate amar por Él. Solo decirle, Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Y eso va a transformar completamente tu vida. Ahora, si vos decís, yo sé que Jesucristo es mi Salvador, entonces te quiero animar a que salgas hoy
convencido de que tienes que ir a buscar corazones necesitados, invitarlos a ese café, tener esa plática transformadora y darles la esperanza de parte del Señor. Cierro con este pensamiento. Un corazón necesitado siempre, siempre será un corazón agradecido. Les quiero pedir que oremos para cerrar este tiempo y como leía hace poco, para orar lo hacemos algunas veces, cerramos los ojos, pero en realidad de la manera en que lo hagamos, Dios lo que escucha es nuestro corazón. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, Dios. Gracias por recordarnos que tú no nos pones una marca en la espalda, por muy malos que seamos, Señor. Tu deseo es que nos salvemos, que vengamos a conocer la verdad que eres tú. Gracias por recordarnos que hay muchas personas alrededor con esta necesidad, Dios, en la cual tú nos puedes usar para transformar sus vidas para siempre. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos.